Bueno, aprovechamos entonces para orar al Señor y vamos a comenzar con el estudio de hoy. Gracias, Señor, te damos por esta tarde que podemos nuevamente reunirnos a compartir tu palabra. Señor, gracias, porque tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es poderosa, tu palabra nos enseña, nos instruye, nos levanta, nos fortalece, nos guía, nos desafía. Gracias, Señor, por todo lo que hace tu palabra en nosotros. Y queremos pedirte que en esta tarde nos ayudes a tener una comprensión profunda, Señor, de tu palabra, que nos ayudes a entenderla, nos ayudes a ser desafiados, Señor, y a vivir como a ti te agrada. Señor, queremos exaltarte, pero también te queremos pedir que bendigas a cada uno de los que se suman cada jueves para que todos podamos seguir creciendo en el conocimiento de ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, antes de comenzar quería compartirles algo que está en mi corazón, que verdaderamente... Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Estela? Cele, bueno. Bien. Quería en sí compartirles que realmente para mí es una alegría poder compartir la palabra cada jueves. Eh, es una alegría porque verdaderamente la palabra de Dios es lo principal que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, cuando podemos abrir la Biblia y leerla y estudiarla y profundizar, y la Biblia va cambiando nuestros corazones, es algo hermoso, es algo tremendo, y por eso para mí es un gozo poder compartir la palabra. Desde ya le digo, hay veces que también es mucha responsabilidad estar seguro de lo que se está diciendo, poder decir lo que la Biblia realmente dice, pero este, aparte, digamos, del sentido de responsabilidad y el peso, queda un gozo enorme saber de que estamos estudiando la palabra de Dios. Y se los comparto más que nada porque creo que hay veces que como creyentes no nos damos cuenta del valor que tiene la palabra de Dios en nosotros y nosotros debemos realmente reconocer que lo que estamos haciendo de estudiar la palabra de Dios es lo más importante de nuestras vidas. Así que bueno, les comparto esto también para que sepan, para que se animen y para que ustedes también cuando se suman cada jueves puedan hacerlo con entusiasmo, con alegría, sabiendo que es lo mejor que hay. Sí, lo mejor que hay es estudiar la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a comenzar entonces hoy en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estar estudiando unos versículos más de este capítulo que son bien importantes, bien importantes. Y la verdad que es bueno, estamos llegando a la mitad de la carta ya, estamos en el capítulo 3, pero bueno, quedan todavía capítulo 4, capítulo 5, la mitad del 3 también, así que nos queda una buena parte de la carta también, pero la idea es seguir profundizando, seguir estudiando, seguir conociendo. Y de nuevo, les repito, ¿por qué estamos estudiando una carta de la forma de lo que hacemos? Que comenzamos en el primer versículo de la primera carta de Juan y seguimos versículo a versículo hasta el final. Básicamente por varios motivos. Primero y principal porque entendemos que la Biblia es sumamente importante y queremos darle prioridad a la Biblia y a lo que la Biblia realmente dice. No estamos tratando de enseñar lo que a mí me parece, sino que estamos tratando de enseñar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Eso es lo primero y principal. Segundo, porque cuando un autor de la Biblia escribe, por ejemplo en este caso Juan, escribe una carta, lo escribe para ser leída de corrido, o sea, como para que la gente pueda leer la carta y pueda tener un conocimiento completo de todo lo que él estaba escribiendo en esa carta. ¿Sí? De la misma forma que nosotros mismos cuando escribimos una carta y la enviamos a alguien, o así sea un email o lo que sea, pretendemos que la persona pueda leerla y pueda tener un conocimiento completo de lo que la carta dice. Lo mismo pasa con Juan, cuando él escribe, él no está escribiendo con la idea de que uno pueda leer un párrafo o un verso suelto y sacar una idea en base a ese verso suelto, sino que lo que está esperando Juan es que se lea por completo y se entienda todo lo que está diciendo. Ahora, hay otro tema, que el tema es de que cuando nosotros estamos estudiando la Biblia queremos darle profundidad, no queremos simplemente leer algo y pasarlo rápidamente y no prestar atención a los detalles, a la profundidad de lo que el texto dice. Entonces, en este caso, nosotros estamos leyendo Primera de Juan y estamos dándole profundidad. Entonces, por eso es que no podemos estudiar toda la carta de una en una sola clase, porque cada verso es tan profundo y tiene tanta riqueza que entonces nos estamos deteniendo para poder ir sacando la mayor profundidad que podamos. Y estoy seguro de que hay muchas cosas que hubiéramos podido profundizar más y no lo hicimos, pero bueno, Dios permitirá quizás en algún momento poder seguir profundizando en alguno de estos pasajes. Pero entonces, cuando nosotros estamos estudiando la carta,
estamos tratando, por un lado, de entenderla por completo, de hacer un estudio completo de la carta, por otro lado, es ir sacando la profundidad, la mayor cantidad de profundidad posible, pero entonces tratar de estudiar todo lo que dice. Y hay un tema más, que es este. Si yo tomo un solo verso fuera de contexto, leo un pasaje, un versículo, lo que sea, y no presto atención a los demás, entonces, por más de que yo lo esté estudiando bien a ese verso, tiene el problema de que estoy solamente estudiando los temas que a mí me parecen importantes. Pero cuando nosotros estudiamos la carta completa, lo que estamos haciendo es darle importancia a lo que Dios le da importancia y restando la importancia a lo que Dios le resta importancia. Entonces, si en este pasaje, en esta carta, mejor dicho, Juan está tocando determinados temas, es porque Dios le está dando importancia a esos temas. Y por eso nosotros, al estudiar la carta completa, lo que estamos haciendo es captar las cosas que son importantes para Dios al escribir esta carta, al darle a Juan para que escriba esa carta. Entonces, en ese sentido, también es muy rico tener esta oportunidad, ¿no?, de estudiar la carta completa, porque de esa forma podemos darle importancia a lo que Dios le da importancia, ¿sí? Entonces, bueno, esto era a modo de introducción, pero eran algunos datos que a mí me parecía bien importante poderlos recordar y seguirlos recordando siempre, porque eso realmente nos tiene que ir moldeando nuestro pensamiento en todo lo que nosotros estudiemos de la Biblia. Pero bueno, habiendo terminado esa introducción, entonces vamos a leer 1 de Juan capítulo 3, ¿sí? Y si bien nos vamos a enfocar más que nada en el verso 9 en adelante, pero sí me gustaría leer desde el verso 1 de nuevo, como para que podamos tener una idea más completa de todo lo que vamos a estar estudiando hoy, ¿sí? Entonces, fíjense, dice así, 1 Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni ha conocido, ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y aquí vienen los versos que vamos a estar estudiando hoy. Dice así: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede el amor de Dios? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hasta aquí. Amén. Bueno, leímos una porción grande, pero de nuevo, es más que nada para tener un poco de contexto. Y quiero entonces hacer un breve repaso de algunas cosas que estuvimos viendo en las clases anteriores. Siempre trato de hacer un repaso más que nada como para que vayamos siguiendo el hilo de lo que viene diciendo, ¿sí? Primero principal, entonces,
comienza en el verso 3 diciendo, con cuán grande amor nos ha amado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y esto es bien importante para lo que vamos a estudiar hoy. Somos hijos de Dios. Dios nos ha llamado hijos y nos ha llamado hijos por amor de su nombre, por su propio amor, ¿sí? Nos dice, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Entonces esto está hablando del regreso futuro de Cristo. Cuando Él venga, Cristo en su segunda venida, entonces se va a manifestar que somos hijos de Dios y nuestras vidas van a ser transformadas. Pero luego continúa en el verso 4 y empieza a hablar diciendo, el que practica el pecado, practica infracción de la ley. Entonces lo que está diciendo es que Cristo vino a quitar los pecados, entonces el que permanece en Cristo no puede permanecer en el pecado, pero el que permanece en el pecado, entonces no puede permanecer en Cristo. Entonces, lo que veíamos la semana pasada, no sé si se acuerdan, era la diferencia entre la posición que nosotros tenemos en Cristo y la realidad que nosotros vemos día a día en nuestras vidas. En un aspecto posicional, nosotros estamos en Cristo y por lo tanto Dios nos ve a nosotros sin pecado, completamente sin pecado. Y no hay ningún pecado en nuestra vida que pueda hacer que Dios nos vea de una forma diferente. Dios nos ve santos, justos, limpios, perfectos. Dios ha sacado los pecados de nosotros, los ha puesto sobre Cristo y Cristo murió por esos pecados. Y luego, mejor dicho, y además, Dios tomó la justicia de Cristo y la puso en nosotros, entonces nosotros ahora somos vistos como justos delante de Dios. Esto es el aspecto posicional. El aspecto real es que seguimos luchando contra el pecado día a día. Pero lo que esto nos está enseñando es que en el día a día, si somos verdaderamente de Cristo, si estamos posicionalmente en Cristo, si realmente Dios nos ve santos, entonces eso se manifiesta en la vida a través de una lucha constante en contra del pecado, en donde vamos creciendo poco a poco en santidad. Vamos a seguir pecando, pero vamos a seguir luchando cada día más contra el pecado y Dios va haciendo una obra de santificación en nosotros. Podemos tener altibajos, pero cuando caemos, cuando nos sentimos derrotados, nos vamos a levantar, nos vamos a humillar, nos vamos a arrepentir y vamos a volver a buscar a Cristo. Pero vamos a luchar de no permanecer en el pecado. Esta era un poco la idea de lo que veníamos hablando hasta la semana pasada. ¿Alguna pregunta con respecto a todo esto? Con respecto a todo lo que veníamos hablando hasta la semana pasada? Bueno, la semana semana pasada, dijimos que salteamos, ¿no? Pero ¿alguna pregunta con respecto a todo esto o venimos bien? Bien, ok. Si no hay pregunta, ok. Bien, entonces seguimos. Entonces ahora vamos a enfocarnos en el verso 9 y en adelante. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Es un poco lo que hablábamos recién, ¿sí? Si hemos nacido de Dios, si somos hijos de Dios, entonces somos vistos como santos y en nuestra vida diaria luchamos contra el pecado. Ahora, verso 10 dice esto. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea, aquí están mostrando el aspecto de la vida diaria, están mostrando la visualización, la evidencia de aquel que es cristiano. El que es cristiano da una evidencia. ¿Cuál es la evidencia que da? Que practica la santidad, practica la justicia, rechaza el pecado. Peca, cae en ocasiones, pero lucha en contra de ese pecado, ¿sí? Entonces, no practica el pecado. Y esto es una evidencia de que esa persona es creyente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si una persona, nosotros vemos a una persona que es, por lo menos supuestamente un hermano en Cristo, ¿sí? Lo conocemos de hace tiempo, ¿sí? No sé, pero vemos de que esa persona cotidianamente en su vida camina en el pecado y realmente no vemos de que esté luchando contra el pecado. No pareciera que tuviera interés en dejar el pecado. Entonces, lo que está pasando es que esa persona está dando evidencias de que realmente no es creyente. No es que nosotros lo podemos forzar
a que se comporte sanamente. Si nosotros lo quisiéramos forzar a que tenga una vida más ordenada, no vamos a producir santidad en él, porque la fe está en el corazón. Si la persona ha nacido de nuevo, si la persona es hija de Dios, entonces va a intentar dejar el pecado, va a luchar contra el pecado. Si la persona no es hija de Dios, es hija del diablo, entonces no va a tratar de comportarse santamente. Puede tratar de comportarse temporalmente, a modo de tratar de dejar conforme a los demás, pero no hay un interés genuino. Y si esa persona no tiene un interés genuino, entonces no hay esfuerzo externo que nosotros podamos hacer que vaya a cambiar a la persona. Nosotros no podemos cambiar el corazón de la persona. Lo único que nosotros podemos hacer es predicar el evangelio y orar a Dios para que Dios cambie el corazón de esa persona. Pero nosotros no lo podemos hacer. Ahora, verso 10 dice, digamos, ¿en qué se reconocen los hijos de Dios? Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y aquí cuando dice justicia se está refiriendo a las buenas obras, a la rectitud, a la generosidad, al perdón, a todas las cosas que nosotros podemos pensar como dignas de un verdadero creyente. Pero luego empieza a cambiar un poco el tema y empieza a meterse en otra parte, en otro aspecto importante, que dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, el punto es este. El punto es que una persona que no ama a su hermano da evidencias de no ser creyente. Pero una persona que ama a su hermano da evidencias de ser creyente. ¿Sí? Este es el aspecto. De la misma forma que podemos ver las evidencias de un verdadero creyente en muchas áreas de la vida, una de las áreas importantes que Juan va a empezar a recalcar ahora es la evidencia en base al amor que tiene por sus hermanos. Ahora, hay algunos aspectos que tenemos que definir y que tenemos que ser bien claros en este aspecto. Por un lado es la palabra hermano, y es algo que yo mencioné varias veces y quiero volver a reiterar este concepto. Podemos decir hermano en dos aspectos diferentes. Un aspecto podemos decir que nosotros somos todos hermanos, todos los seres humanos somos hermanos porque fuimos creados en base a la misma persona que fue Adán. O sea, de Adán vino toda su descendencia, aún de Noé, podemos decir, todos somos hijos de Noé. Entonces, en ese aspecto somos todos los seres humanos somos hermanos, en un aspecto de creación, en un aspecto de biología, en un aspecto de humanidad, somos hermanos. Pero aquí Juan no se está refiriendo hermano en ese aspecto, se está refiriendo hermano en el aspecto de la fe. ¿Cómo sé que ahora se refiere a hermano en el aspecto de la fe? Porque todo esto viene del capítulo 3, verso 1, que dice que somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Pero no todos somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios aquellos que conocemos a Dios. Fíjense lo que dice en capítulo 3, verso 1, en la final del verso 1. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Entonces Juan está separando, y es lo mismo que viene haciendo desde el principio. Prácticamente desde el versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Juan, Juan está haciendo separación, diferencia entre el creyente y el no creyente. Ese es el enfoque de Juan. Y eso se lo repetí creo que en cada clase. Si ustedes algún día terminamos de estudiar Juan y pasan años, ustedes tienen que acordarse que Primera de Juan, lo que Juan está haciendo es diferenciando al incrédulo del creyente, diferenciando el incrédulo del creyente y mostrando, el incrédulo se comporta como incrédulo, el creyente se comporta como creyente. ¿Sí? Si hay algo que ustedes tienen que aprender de Primera de Juan es esto, ¿sí? Entonces, Juan está diciendo, el incrédulo no conoce a Dios, pero el creyente conoce a Dios y es llamado hijo de Dios. Entonces, aquí la palabra hermano viene en este contexto, en el contexto de todos aquellos que somos llamados hijos de Dios porque le conocemos, porque hemos nacido de Dios, como dice en el verso 9, al final del capítulo 3, verso 9, dice, vamos a leer todo el verso 9, dice, ninguno que es nacido de Dios.
practica el pecado. Aquí ¿de qué está hablando? De los creyentes. Los creyentes son nacidos de Dios. Si somos nacidos de Dios, no practicamos el pecado, porque la simiente, la vida de Dios permanece en él, en el creyente. No puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, entre todos aquellos que somos nacidos de Dios, debemos practicar el amor entre los hermanos. Claro que en un aspecto es lógico, es justo y es importante que el creyente ame a todo el mundo de alguna forma, aún aquellos que no son creyentes. Y yo no estoy negando este aspecto de que nosotros tenemos que amar a los incrédulos. Sí, nosotros tenemos que amar a los incrédulos, pero el aspecto que aquí está enseñando primero Juan, lo que le está dando importancia, lo que está tratando de resaltar, es que nosotros debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Como cristianos tenemos una responsabilidad de amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro hermano como nosotros mismos, pero nuestro amor a nuestros hermanos es primeramente para con el creyente y en segundo lugar para con el incrédulo. Debemos amar al incrédulo, pero primero debemos amar al creyente. Si no nos amamos entre los creyentes, entonces ¿cómo podemos esperar que amemos al incrédulo? Y es importante que entendamos esto. Juan está haciendo hincapié en el amor al hermano creyente. El que no ama al hermano creyente no es creyente. Esa es la idea que está transmitiendo Juan. El que no ama al hermano, al creyente, es porque no es nacido de Dios y por lo tanto no es hijo de Dios y no es hermano del creyente. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos esto bien en claro. Bien, entonces, el enfoque es principalmente a los creyentes. Y me gustaría simplemente comparar, como para cerrar bien esta idea, vamos a Hechos capítulo 17, o no hace falta que vayan, simplemente yo quiero buscar solamente un versículo, leérselo como para que entiendan esta diferencia. Hechos capítulo 17, verso 26 dice, de uno solo, refiriéndose aquí particularmente a Adán, dice, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de vosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces aquí está hablando de los hermanos en el sentido biológico, está hablando de que todos los seres humanos venimos de la misma persona y de alguna forma somos del mismo linaje. Pero la forma en que se expresa, el sentido en que se expresa, el objetivo que está teniendo es muy diferente a lo que Juan está tratando de transmitir. Aquí en Hechos, capítulo 17, Pablo está tratando de recalcar de que Dios creó toda la raza humana para que le busquen a Dios, ¿sí? Pero no todos le buscan a Dios, pero nos creó para buscar a Dios, aunque algunos le busquen y algunos otros no le busquen. Entonces, la forma en que la Biblia está hablando de los hermanos en el sentido de creación es muy diferente a como Juan está hablando aquí en el sentido de la importancia de amar a nuestro hermano en el contexto de que somos hijos de Dios por creer en él. Bien, entonces, el que no ama a su hermano, lo que está haciendo es demostrar que no es hijo de Dios. Esto es bien importante. No es que si alguien que no es hijo de Dios pueda convertirse en hijo de Dios amando a los creyentes. Eso no funciona así. Sino lo que está diciendo es que el que es verdaderamente creyente ama, necesariamente tiene que amar a sus hermanos. No solamente de que Dios va a poner esto en el corazón, sino que además nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ahora, fíjense lo que dice creo que perdí el versículo en un momentito. Bien, fíjense lo que dice entonces capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces aquí hay varios temas que son importantes. Dice,
que es un mandato que ellos han oído desde el principio, ¿sí? No, acá me gustaría poder recorrer un poquito algunos pasajes de la Biblia como para que nosotros podamos tener un poquito más de idea con respecto a esto. Por un lado vamos a ir a Marcos, capítulo 12, 29. O mejor dicho, antes de ir a Marcos, quiero simplemente leer un pasaje, un verso más de 1 Juan capítulo 2, verso 7, dice así. Ya lo estudiamos esto hace unos meses atrás. Dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Esto es una idea, un concepto que ya Juan está transmitiendo. Está transmitiendo la idea de que Jesucristo, por ejemplo, nos ha venido y nos ha reiterado o nos ha hecho entender cosas que Dios ya había dicho desde antes. Entonces, teniendo esto en mente, ahora sí voy a ir a Marcos capítulo 12, verso 29, y les quiero que repasemos algunos pasajes más. Entonces, Marcos capítulo 12, verso 29, fíjense lo que dice. O verso 28, vamos a leer un verso antes. Cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir, y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor con toda tu fuerza y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces es interesante pensar en algunas cosas. Primero y principal, Jesús no está inventando nada. Y esto es bien importante, porque a veces cuando leemos esto, comparamos la ley dada por Moisés al pueblo y comparamos con lo que Jesús dice y parece que fueran cosas tan diferentes que no podemos reconciliar. Entonces pareciera de que Jesús lo que está diciendo, lo de antes estuvo bien, pero en realidad olvidémonos de lo de antes y vamos con lo nuevo. Lo nuevo es amarás al Señor con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y esto es un concepto errado. Jesús no está inventando nada nuevo. Si bien no quiero detenerme tanto en el primero de estos mandamientos que Jesús dice de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, quiero detenerme más en el segundo, en el amar al prójimo como uno mismo, pero de todas maneras me gustaría poder mostrar con respecto aún a este primer mandamiento. Entonces, para eso, les voy a leer Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Fíjense lo que dice. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto es lo mismo que está diciendo Jesús en Marcos capítulo 12. Jesús no está diciendo nada nuevo. Jesús lo que está haciendo es resaltar los aspectos principales de la ley para que el pueblo de Israel pudiera comprender cuáles eran los aspectos principales de la ley. Entonces Jesús no está tratando de cambiar lo anterior para poner algo nuevo, no está diciendo la ley ya fue, entonces ahora lo que digo yo es amar a Dios por sobre todas las cosas. Jesús está resaltando que la ley en tiempo de Moisés ya decía que lo más importante era amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, vamos al segundo aspecto, amar al prójimo como uno mismo. Me gustaría ir entonces a Levítico. Fíjense lo que dice Levítico, capítulo 19. Levítico 19. Levítico 19, del 9 al 18. Pero vamos a leer primero, vamos a leer el 18. Levítico 19, capítulo 19, verso 18. Dice así. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, fijémonos aquí esto. Jesús está diciendo lo mismo que ya decía Levítico capítulo 19, verso 18. Jesús no está inventando nada. Entonces, ese es un poco lo que dice Juan ahora. Juan está diciendo, les doy un mandamiento nuevo, que es el mismo mandamiento que al principio. Lo que Juan está diciendo es, este tema de amar al hermano es algo que lo oyeron desde el principio, desde Levítico 19 ya está, amar al hermano como a uno mismo. Pero vamos a leer el contexto de aquí de Levítico capítulo 19,
Vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Fíjense lo que dice. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta lo último, hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. No gustarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no se ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada en contra de la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora vemos un poco el contexto. Y ahora estamos entendiendo algunos aspectos prácticos de qué es para Dios amar al prójimo y en especial amar al hermano. Entonces, fíjense, del verso 9 en adelante está diciendo, no vas a cegar la cosecha de tu tierra hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Por qué era eso? Porque el que venía cosechando, el que levantaba la cosecha, si ellos llegaban hasta lo último, hasta los bordes y todo, básicamente dejaban el terreno entero sin comida. Pero la idea era que ellos dejaran los bordes sin cosechar para que los pobres de la tierra pudieran ir a los bordes y comer de lo sobrante de la cosecha. Entonces, Dios está dando provisión para el pobre. Entonces, está diciendo, debes dejar, digamos, esa provisión para el pobre. Una forma de amar al prójimo como uno mismo. Aunque yo tenga dinero, lo que sea, la idea es poder colaborar con el pobre de la tierra dejando el alimento para ellos. O sea, hay provisión para el pobre, una forma de amar al prójimo. No hurtarán, no van a robar, no vas a engañar, estamos leyendo verso 11. No se mentirán, no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Fíjense, dice, no jurarán en falso por el nombre de Dios. Lo que está diciendo es, si le das tu palabra a tu hermano, cumplíla. Porque si no cumplís tu palabra, me estás dejando a mí mal parado, dice Dios. Es una forma, digamos, como más informal de expresar la idea, ¿no? Está diciendo, si diste tu palabra a tu hermano, cumplíla, porque tu hermano está esperando que la cumplas. No oprimirás a tu prójimo. No hace falta, ni hace falta explicar esto. Ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche. O sea, si está trabajando un pobre para vos, una persona que trabaja día a día, y si ese día no cobra, no come, no podés demorarle el pago a esa persona. Tenés que pagarle en el día, porque si no le pagas en el día a esa persona, mañana no va a tener para comer. Entonces, pagale día a día. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Fíjense, es tener cuidado con las personas que tienen ciertas discapacidades físicas, ¿sí? Sino que tendrás temor de tu Dios. Fíjense esto otro, no harás injusticia en el juicio, o sea, no vas digamos, vamos a decir, esto está más aplicado para los juicios y ese tipo de cosas, no vas a juzgar injustamente, sino que vas a juzgar como corresponde, no vas a favorecer al rico en contra del pobre, sino que con justicia vas a juzgar al prójimo. No vas a calumniar a tu pueblo, no vas a hacer nada en contra de la vida de tu hermano. No odiarás a tu compatriota. Acá lo que está diciendo fundamentalmente estaba hablando de los israelitas que eran compatriotas. Entonces aquí podríamos aplicarlo tranquilamente para nosotros como creyentes. No vamos a odiar a nuestro hermano creyente en nuestro corazón. Fíjense lo que dice. Ciertamente podrás
reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. O sea, si tu prójimo se está comportando mal, tenés la posibilidad, la capacidad de reprenderle, de retarlo, de desafiarlo, de demostrarle su error, pero no pecando vos. O sea, si yo voy a reprender a mi hermano, lo puedo reprender sin pecar yo. O sea, reprender en su justa medida. Puedo llamarle la atención a mi hermano por su pecado, pero no puedo despreciarlo, no puedo insultarlo, no puedo atentar contra su vida, no puedo hacerle una injusticia por su pecado. Pero, dice, ciertamente sí podrás reprender a tu prójimo. Y esto es importante sobre todo en la actualidad, porque en la actualidad, sobre todo mucho en la televisión se observa esto y en muchas áreas, hay una idea en donde todo tipo de reprensión a lo que está mal, reprensión al prójimo, es considerado un pecado mortal. O sea, uno no puede decir que el otro se está comportando mal, porque si uno dice que el otro se está comportando mal, ya uno es visto como un opresor. Pero acá la Biblia está siendo clara de que nosotros sí tenemos la capacidad de reprendernos mutuamente cuando nos comportamos mal, pero nuestra reprensión mutua nunca puede incurrir en pecado, nunca puede hacer que nosotros pequemos, sino que nosotros podemos reprender al prójimo siempre y cuando a nosotros no nos sea por contado lo que nosotros estamos diciendo. O sea, hay una diferencia entre guardarle rencor a mi hermano a llamarle la atención porque está en pecado. Nosotros sí tenemos la capacidad de llamarle la atención si está en pecado, pero no pecar en nuestro corazón, odiarle, guardarle rencor o algo por el estilo a nuestro hermano. Y entonces, cierra con esto, no te vengarás. ¿Sí? Y hay una diferencia importante entre que un juzgado determine la culpabilidad de alguien y determine que esa persona deba pagar por un daño a una venganza. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que la venganza es por mano propia, ¿se entiende? Entonces aquí no está hablando de no aplicar justicia en el juicio. La justicia en el juicio debe aplicarse, pero acá lo que está diciendo es no vas a aplicar la venganza por mano propia, ¿sí? Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y entonces ahí dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora vemos, ahora podemos entender lo que Juan está diciendo en 1 de Juan, capítulo 3. Sí, volvemos a 1 de Juan, capítulo 3. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea, no es, aquel que no practica el amor a su hermano, demuestran no ser hijos de Dios. O sea, aquellos que no tienen consideración al necesitado, que son injustos en los juicios, que le detienen el dinero, que no pagan, digamos, el trabajo prestado por los otros hermanos, que guardan rencor, que hacen venganza por mano propia, aquellos que no tienen, que guardan odio o que odian a sus hermanos, todo esto demuestra que no son hijos de Dios. Ahora podemos entender, aquel que se comporta con justicia, ama a su prójimo, es generoso con su prójimo, si tiene que corregir a su prójimo, lo corrige, pero nunca con odio, nunca con injusticia, no le hace pagar hasta la última consecuencia, nunca con injusticia, siempre justamente. Entonces, las pautas del amor al prójimo están bastante claramente identificadas y determinadas por Dios. No quiere decir de que esto sea una lista exhaustiva que incluya todos los aspectos de amor al prójimo. Hay muchas cosas más que a nosotros se nos pueden ocurrir que no está en esta lista, pero esta lista nos tiene que ayudar a tener una claridad bastante importante de a qué se refiere Dios o a qué se refiere Juan cuando dice que nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Acá no está hablando de que nos tenemos que llevar bien con todo el mundo, no está hablando de que todo el mundo nos va a caer bien, no.
Nos está diciendo que hay de qué forma nos debemos comportar con cada uno de ellos, ¿sí? No podemos calumniar a nuestro prójimo, ¿sí? Es una de las cosas que dice también ahí en Levítico. Y hay varias cosas más que son bien importantes que ya estuvimos viendo. Ahora, continúa Juan y dice, verso 12, volvemos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 12. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Ok, seguimos entonces. Dice, no como Caín. 1 de Juan 3, 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. ¿Y las de su hermano cómo eran? Justas. Esta es la mejor forma de demostrar que a mí se me puede llegar a ocurrir que Juan tuvo para expresar claramente su punto, para ilustrar su punto. Caín era malo y por eso mató a su hermano. No hay mayor explicación que esa. No hay otra forma de entenderlo. Caín era malo, por lo tanto, mató a su hermano. ¿Por qué mató a su hermano? Porque las obras de su hermano eran justas. Esto lo vamos a ver si tenemos un momentito. Vamos a ir a Génesis capítulo 4 por un momento. ¿Sí? Y vamos a observar un poquito este aspecto. ¿Sí? Génesis capítulo 4, verso 3. Fíjense lo que dice. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Hacemos una pausa. No tiene mucho sentido hoy, por lo menos en este aspecto, tratar de entender por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la de Caín. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí podemos estar seguros que la ofrenda de Caín no era buena, no era agradable a Dios. La ofrenda de Abel sí era agradable a Dios. Fíjense, ¿qué pasó con Caín? Verso 5, en el medio, dice, Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Por qué se enojó Caín? Caín se enojó porque Dios reconoció que su ofrenda no era agradable y él no lo quiso reconocer. Él entonces se enojó porque su ofrenda no era agradable, sin embargo quería que Dios se agradara de su ofrenda que no era agradable y no quiso reconocer su pecado en ese aspecto. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Por qué tenés cara de triste o de enojado? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Lo que está diciendo es, de acá hacia atrás, dejémonos atrás un momento, mira hacia adelante, si te comportas bien, si haces el bien, si corregís tu acción, si corregís tu vida, si corregís las cosas que están mal en tu vida, vas a ser aceptado por Dios. Pero si no haces el bien, entonces vas a estar en pecado y el pecado tiene deseo de someterte, pero tú tienes la responsabilidad de dominar el pecado. ¿Se entiende la idea? Le está diciendo, si pecaste antes, ahora tenés la oportunidad de corregirte. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Caín no se corrige? ¿Por qué Caín peca con la ofrenda que no era agradable y luego encima se enoja y luego entonces ¿qué pasa? Fíjense, dice, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, ¿Caín qué hizo? Caín pecó, después se enojó y encima después fue y lo mató a Abel. ¿Por qué él no corrigió su acción cuando Dios le dijo que corrigiera su acción? Porque Caín era malo, es lo que está diciendo 1 de Juan. Caín era malo. Entonces, verso 9 dice, el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lo que pasa es que aún después de haber matado a Caín, a Abel, aún perdúrense en su pecado y dice, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Qué es lo que está haciendo Caín? Está demostrando que él es
del maligno. Y que Abel era de Dios. Es lo que está diciendo 1 Juan. No hay ningún otro secreto aquí. Juan está diciendo, aquel que es nacido de Dios ama a su hermano. Aquel que no es nacido de Dios odia a su hermano, odia al creyente, odia al otro. ¿Por qué? Porque las obras del que no es nacido de Dios son malas y las obras de los que son nacidos de Dios son justas. Ahí está el secreto. Fíjense, ahora volvemos a 1 Juan capítulo 3, verso 13 en adelante. Fíjense lo que dice. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿Por qué dice no se maravillen si el mundo los odia? Justamente dice eso porque es lo que pasó con Caín. Caín era del maligno y odiaba a Abel, que era el hijo de Dios. Entonces, aquí vemos la diferencia entre el creyente y el no creyente. El verdadero creyente, el nacido de Dios, sus obras son justas. Entonces, el mundo, que no es nacido de Dios, sino es nacido de Satanás, ¿qué hace? Tiene obras malas y odia entonces al que tiene obras buenas, que es nacido de Dios. Entonces, si alguien no odia al creyente, es porque es malo. Si alguien ama al creyente, es porque es justo. No hay más secreto. No hay términos medios. No hay zonas grises. El que ama al hermano demuestra que es nacido de Dios. El que odia al creyente, ese es el punto. Aquí, hermano, tenemos que entenderlo como sinónimo de verdadero creyente en Cristo, ¿sí? El que ama al hermano, el que ama al creyente, es porque es creyente. Y el que odia al creyente es porque sus obras son malas y las del otro son buenas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Cómo sé si soy verdadero creyente? Porque amo a los verdaderos creyentes. Y amo no significa sentir, fíjense, es la misma idea. Amar no significa sentir una pasión, un anhelo, un gozo. Amor significa todo lo que leímos antes en Levítico, significa no hacer injusticia al prójimo, significa ser consciente de aquel hermano que está pasando necesidad. Amar significa no calumniar a los otros. Amar significa realmente poner al otro en la misma situación que uno, ¿no? Entonces, el que no ama, fíjense lo que dice al final del verso 14, el que no ama permanece en muerte. Fíjense, seguimos avanzando, dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Aquí está haciendo Juan, está volviendo a la idea de Caín, está diciendo, si en tu corazón odias a tu hermano, aborreces a tu hermano creyente, si lo aborreces y lo odias, entonces tenés el mismo corazón de Caín que mató a Abel. Tenés un corazón asesino en tu corazón, ¿sí? O tenés un corazón asesino, un corazón que odia la santidad de Cristo, que odia la vida del hermano creyente. En esto conocemos el amor. Y acá viene algo tremendo. En esto conocemos el amor. En que Él, Cristo, puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Cristo. Está diciendo Cristo, yo me entregué por ustedes, entregué mi vida por ustedes. Si yo entregué mi vida por ustedes, ustedes deben hacer lo mismo por sus hermanos, entregar su vida por ellos. Esa es la actitud de amor que nosotros tenemos que tener. Y esto es bien interesante esto. Muchas veces hay una mala concepción en base a esta idea de amar al prójimo como uno mismo. Entonces a veces se dice de que yo no puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo. Es lo que algunos argumentan. Pero eso es un concepto errado. La postura de Cristo es, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, o sea, me entrego a morir por el otro. Eso es lo que hace Cristo. En ningún lado, cuando habla de este pasaje o esta idea de amar al prójimo como uno mismo,
está tratando de transmitir la idea de que nosotros nos tenemos que amar a nosotros mismos. No está tratando de transmitir eso. La Biblia siempre parte del concepto de que los seres humanos pecadores nos amamos a nosotros mismos demasiado más de lo que deberíamos amarnos. Y lo que nosotros debemos hacer es dejar de amarnos tantos y amar al prójimo, ¿sí? Y esto es bien importante, porque hay bastante confusión con este tema, con bastante psicología moderna, donde se trata de pensar en que el ser humano tiene que tener como más seguridad de sí mismo, más confianza, que debe tomarse más tiempo para uno mismo y que tiene que... Y todo eso en realidad no es lo que la Biblia está enseñando. Acá no está enseñando nada de todo esto la Biblia. Lo que está enseñando la Biblia es que nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que hizo Cristo, que fue ¿qué? Poner su vida por sus hermanos. Así nosotros entonces tenemos que poner nuestra vida como sacrificio para el beneficio de nuestros hermanos en Cristo. Y aquí se lo vemos en una materialización más, en una circunstancia particular que quiero resaltar. Versos 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es similar como esta idea del terreno que decíamos antes, que el que tiene un terreno y que siembra todo el terreno y que cuando va a cosechar, cosecha todo y se asegura de cosechar hasta el fondo, ¿sí? ¿Por qué hacían eso algunos judíos? Lo hacían eso para que para no darle nada al pobre, para quedarse con absolutamente todo. Entonces, yo lo que decía, no, el borde lo tenés que dejar sin cosechar para que los pobres puedan comer. De la misma forma tiene esta idea aquí, es la idea de que si nosotros vemos a nuestro hermano en Cristo pasar necesidad y nosotros cerramos nuestro corazón contra él y no permitimos de que esa persona pueda saciar su necesidad, entonces el amor de Dios no mora en nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad de ver la necesidad de nuestro hermano y hacer algo por la necesidad de nuestro hermano. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, hijos dice, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Qué es lo que ocurre con este mundo actual? El mundo actual, ¿qué es lo que dice? Que el amor es una especie de sentimiento donde tenemos que sentir aquí en nuestro corazón algo bueno por el otro. Y la Biblia no está diciendo nada de eso, está diciendo todo lo contrario. Lo que está diciendo es, no importa tanto si vos te sentís contento o no te sentís contento con tu prójimo, pero tenés la responsabilidad de hacer algo por el beneficio de tu prójimo. No lo vas a odiar, no le vas a guardar rencor, vas a tratar de ayudarlo en su necesidad. Hijitos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, con resultados prácticos que tienen que ver con ayudar al prójimo en su necesidad. Entonces, carta de Juan sigue ahondando una y otra vez en este concepto de que el creyente tiene evidencias de ser creyentes de verdad, ¿sí? El creyente tiene una vida que manifiesta que es creyente. El aspecto que vimos hoy es que una forma en que se manifiesta quienes son creyentes son aquellos que ven la necesidad de su prójimo, de su hermano en Cristo, y hacen algo por eso. Son aquellos que ven la injusticia con sus hermanos y hacen algo para que ellos, por justicia para ellos. Son los que no guardan rencor, que no se vengan de mano propia, sino que están dispuestos a darse a sí mismos por el beneficio de los demás. Bueno, hasta aquí, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien quiere compartir algo. Estamos abiertos para preguntar, escuchar. Sí. ¿No hay comentarios? Ah, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces, si no hay comentarios, vamos a cerrar hasta aquí. Ya les digo, creo que por mi parte está siendo muy bueno poder enseñar esto de Primera Juan. A mí me está haciendo de mucha bendición. Yo también estoy aprendiendo mucho. Y bueno, los animo y los animo a que anhelen cada vez más aprender la palabra, que sigan creyendo en el amor de Dios. Y desde ya,
estoy para servirles en lo que necesiten, tienen mi teléfono, por favor me contactan, sea oración, lo que sea que podamos ayudar, estamos dispuestos para ayudarles. Así que bueno, seguimos creciendo en el Señor, menos que haya algún comentario, si no oramos y nos despedimos. No, si me quedaba con este punto, Gabriel, Sí, te escucho. ¿no? Del sentir por el prójimo, y qué fascinante esa parte de muchas veces nuestro prójimo a veces tan cercano, ¿no? Y vemos que tiene una necesidad puntual, y a veces pensamos de sentir para ayudar, en lo que sea, a veces, lo que sea, ¿no? Pero, y qué fascinante que es lo que nos enseña ahí la palabra, que no es por el sentir, sino que es por el obedecer. Exactamente. Claro, y claro, muchas veces que acá en nuestro país hablamos de tanta pobreza y necesidad y a nuestro alrededor, en lo que es índice y a veces, qué sé yo, nosotros, si bien en mi caso por ahí no tengo trabajo, pero no me considero un pobre, no me considero uno más de los pobres, ¿no? Pero sí, muchas veces de cerca por ahí nosotros vemos carencias, necesidades básicas, ¿no? Y qué fascinante lo que decía de que no es por el sentir, sino que es el obedecer lo que Dios nos manda a Sí. hacer por lo que podamos para nuestro prójimo, ¿no? Lo que esté a nuestro alcance. En este Claro, caso, exactamente. Exactamente, lo que está a nuestro alcance. Porque Dios no nos pide de ninguna forma que nosotros hagamos lo que es imposible para nosotros. Dios nos está pidiendo que hagamos lo que está a nuestro alcance. Exactamente. claro, claro que fascinante esa. Acá muchas veces nosotros esperamos sentir, qué sé yo. Me quedaba en eso de lo que es. No sé si me Sí, quedé ahí sí. meditando Sí, en de ese hecho punto. me estás haciendo pensar en otro aspecto, porque hay veces que muchos es como que le preguntan a Dios, ven una necesidad y le preguntan a Dios, ¿no? Señor, ¿lo tengo que ayudar o no lo tengo que ayudar? Mostrame algo, haceme sentir algo, ¿no? Y realmente eso es una perspectiva que en realidad es incorrecta. Dios ya nos dijo, nosotros tenemos que ayudar al necesitado, punto. No tenemos que estar esperando que Dios nos confirme si nosotros tenemos que ayudar al necesitado o no. Tenemos que ayudar al necesitado. Ya Dios, ya Dios nos dio la respuesta. Así que es muy bueno ese comentario, ¿no? No es una cuestión de sentirlo. Obviamente, si lo sentimos y lo hacemos con gozo, mucho mejor. Pero si no lo hacemos con tanto gozo, pero sabemos que es bueno, hagámoslo igual. Claro, claro, claro que sí. No, que estaba meditando en esa parte donde relataba de que no es por el sentir, sino que por el obedecer lo que Dios Amén. nos manda. Amén. Claro Fascinante. que sí. Gracias por tu comentario. Muy bueno. Sí, es eso, Gabriel. Bueno. Ok, oramos al Señor entonces. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos podido compartir. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra nos hace comprender, nos hace entender, nos cambia, Señor, nos ministra. Gracias, Señor, por los cambios que estás haciendo en nuestra vida, que nos estás ayudando a entender tu propósito, tu voluntad, Señor, y quiero pedirte de que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros y podamos seguir creciendo, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los que no han podido subir en el día de hoy y permítenos ser de bendición, Señor, a todos los que podamos. Señor, danos descanso en esta noche, en el fin de semana próximo que está por venir, Señor, y en todo lo que nos proponemos. Señor, te pedimos que también nos ayudes en nuestro trabajo, Señor, en las oportunidades de trabajo, Señor, que se abran y que podamos seguir, Señor, firmes en todas las cosas para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.